¿Cómo están, hermanos? Buenas noches, hermanos, amigos y los que nos escuchan también en las redes, ¿no? Esta noche quería compartir con ustedes una reflexión, una palabra del Señor que tenía en mi corazón dando vueltas, y ayer que estábamos con Magú en la iglesia de Roca, justamente esta pregunta estaba en uno de los folletitos que los hermanos de Roca diseñaron, ¿no? Así que dije, sí, es como una confirmación del Señor poder ver que los corazones rotos necesitamos escuchar, ¿no? Necesitamos de consuelo, necesitamos escuchar la palabra del Señor. Así que el título que le puse es: ¿a quién le importa un corazón roto? ¿A quién le importa un corazón roto, no? Muchas veces podemos ver que hay gente sufriendo, gente con problemas, gente con dolor, y a veces nuestra actitud hacia esos problemas, hacia ese dolor, hacia esa dificultad, es más bien no meternos tratando de evitar el problema o entrar sin empatía, ¿no? Decir, ay, pobrecito, ¿qué será? ¿Qué tendrá? Si está bien, pero no nos involucramos en la situación, ¿no? Entonces, cuando estamos del otro lado viendo a alguien que sufre, normalmente no tenemos la empatía suficiente para entrar y realmente consolar a ese amigo, a ese hermano, a ese desconocido. Muchas veces hay personas que están en una situación vulnerable, ancianos, niños, gente con escasos recursos económicos, y en vez de tener empatía e ir hacia tratar de apoyar y consolar, hacemos de la vista gorda, nos pasamos, no nos importa y nos olvidamos rápidamente. Tenemos una facilidad para olvidar, ¿no? Y del otro lado, cuando nos toca a nosotros estar con la aflicción, con el dolor, a veces uno piensa y dice, por lo menos es mi caso, digo, ¿para qué le voy a molestar a un hermano, a un amigo con mis problemas? Pienso que mi problema va a molestar a la gente, entonces prefiero guardármelo para mí y quedarme callado, quedarme con todo el problema, con todo el dolor, con todo el conflicto, solo yo en mi casa, solito, sin avisar a nadie, sin que se note. Mejor sigo sonriendo y saludando a todos igual, y sin embargo podemos tener un dolor profundo en el corazón, ¿no? Muchas veces leí y tenemos amigos en Bolivia con Magú que han pasado por situaciones de depresión, y la depresión no siempre se nota en la cara, ¿no? No siempre se nota en la cara. A veces uno trata de llevarla por dentro, y trata de por no molestar o por no ser estorbo, por no ser cargoso con el resto, la tiene muy adentro, y al tenerla adentro y no expresarla a los hermanos, no expresarla al Señor, no sacarla afuera, no puede ser curada, ¿no? Y nos puede lastimar por muchísimo tiempo, cosas que nos han pasado hace tal vez décadas, algunos, que aún ahora todavía están adentro, y que un tema que no podemos sacar a la luz o no podemos sacar afuera porque todavía nos duele demasiado, ¿no? Bien, entonces, ¿a quién le importa un corazón roto? Vamos a ir viendo un poco. Bien, y la primera pregunta es, ¿alguna vez te han roto el corazón? ¿Has tenido el corazón partido? El corazón así desgarrado. Yo hablaba con Magú alguna vez de este tema, y hay dolores que uno pasa en la vida, situaciones que uno dice, me duele el alma, ¿no? ¿Alguna vez les ha dolido acá el pecho y no sabes dónde te duele? O sea, no es un lugar físico, sino es como una cosa en la boca del estómago, por una situación que no sabes cómo afrontarla, o trayendo a la memoria situaciones que te han pasado antes y no puedes salir adelante, te cuesta tratarlas, te cuesta asimilarlas. Hay una situación que después de recibir al Señor, incluso yo recibí al Señor a mis 18 años, y como a los 24, 23 por ahí, recién el Señor comenzó a trabajar en mi vida un dolor que yo tenía de la infancia, ¿no? Cuando yo tenía 10, 11 años, mi papá decidió hacer otra vida, otra familia, y se fue sin dar explicaciones a nadie, ¿no? Estaba semipresente, una vez a la semana venía a casa, estaba ahí, pagaba la pensión del colegio, pagaba la luz, pagaba muchas cosas, pero no estaba físicamente en casa, ¿no? Ya no estaba.
y esa herida que tenía yo dentro me costó muchísimos años poder sacarla, e incluso ya asistiendo a la iglesia, estando en la reunión de jóvenes, creciendo con el Señor, me costaba todavía sacar esa herida de mí, y me costó como 4 o 5 años que pude yo recién en mi corazón perdonar a mi papá. Aunque él no me pidió perdón, yo lo perdoné, y un día hablé con él y le dije: papi, te perdono. Me dijo: ¿de qué? Y le conté de lo que tenía en mi corazón, y él me dijo: no, decisiones que uno tiene que tomar. Trató de explicarme la situación, pero desde ese momento esa historia que pasó en mi vida ya no me causaba el desgarro y el dolor que tenía. El Señor había curado mi corazón, ¿no? Y no sé si tú esta noche, si ya conoces al Señor o no conoces al Señor, si tienes alguna situación en tu corazón, en tu vida, si has atravesado algún tiempo difícil. Hay cosas que tardan muchísimo en curar y otras que no curan nunca, ¿no? O sea, dejan de doler y sabemos que sigue ahí la espinita latiendo durante muchos años. Y quiero que esta noche podamos, a la luz de la palabra, viendo un poco cómo es el Señor de empático con ese corazón roto que podemos tener, o que todos hemos tenido, vamos a tener en algún momento. Él es empático con nosotros, y cómo Él quiere no solamente conocer esa situación, no solamente quiere conocerte a ti, conocer tu vida, conocer tu corazón, sino que quiere sanar esa herida, ¿no? El Señor quiere sanarnos, quiere sanar nuestra alma, primero de nuestra maldad intrínseca que tenemos, perdonarnos nuestros pecados, quiere darnos vida, vida en abundancia, y que podamos ser nosotros de bendición para el resto. Y para eso Él quiere sanar todas esas heridas que tenemos dentro, ¿no? Así que, bueno, veamos si tenemos algo dentro que traemos a la mente y nos duele, ¿no? Algo que no hemos podido superar, algo que no hemos podido enfrentar. Muchas veces es algo que alguien nos ha hecho, una situación que nos ha pasado, y a veces puede ser algo que nosotros hemos hecho y que no hemos tenido la oportunidad de pedir perdón, y a veces pidiendo perdón no tenemos la oportunidad de resarcir el daño, ¿no? De tratar de compensar de alguna manera el daño que hemos causado. Así que si la pregunta es si has tenido alguna vez el corazón roto, yo tendría que levantar mi mano y decir: sí, he tenido el corazón roto, ¿no? He tenido el corazón roto. Veamos ahí. Ahí murió. ¿Me ayudas, Kevin, con la diapositiva? Bien, y vamos a ver un par de cosas que normalmente nos parten el corazón, ¿no? O que nos dañan o que nos afectan profundamente. La primera que quiero que veamos es la injusticia, ¿no? La injusticia daña profundamente al corazón del hombre cuando siente que se está cometiendo una injusticia contra uno mismo, cuando se está cometiendo una injusticia contra otra persona vulnerable. Sentimos que hay algo que está mal y nos duele, ¿no? Escuchamos historias de niños que están en situaciones complicadas, y a veces decimos: no, ay, me parte el corazón, y podemos llegar a las lágrimas, conmovernos. Y es que la injusticia en sí misma es algo que nos duele, nos lastima, y puede causar ese corazón roto en cada uno de nosotros. Por ejemplo, lo que les conté de mi papá: es injusto que mi papá haya decidido un día irse y hacer otra familia. Para mí suena re injusto, y tal vez a ti te ha pasado cosas así o peores aún, y vos dices: no es justo, eso no debía haber pasado nunca. Bien, y bueno, la injusticia es algo que nos daña, que nos afecta, pero la injusticia tiene un origen más allá tal vez de solamente las situaciones y las personas. Vámonos a Isaías 64:6 para ver un poco a la luz de la palabra cómo es vista nuestra justicia delante de Dios, ¿no? Gracias. A ver, vemos, ahora sí, ahí está, ¿no? ¿Cómo es vista la justicia del hombre delante de Dios? Isaías 64:6, un versículo súper conocido, dice:
Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevan como viento. Bien, acá hay algo para considerar, ¿no? Sabemos que estamos viviendo en un mundo injusto, ¿no? Si vemos ahí la imagen, hay una manito negra que está inclinando la balanza para algún lugar, ¿no? Y eso lo vemos a diario en muchas situaciones de nuestra vida, que el mundo no funciona de por sí justo. Pero incluso este pasaje no está hablando de esa injusticia del hombre que hace mal y trata de pervertir lo derecho, ¿no? Está hablando que incluso cuando queremos hacer las cosas bien, esa cosa buena que estamos queriendo hacer ya está afectada por nuestra maldad. Gracias, José. Ya está afectada por nuestra maldad natural, ¿no? Por esa maldad que tenemos en el corazón. Entonces, por más que nosotros tengamos sed de justicia y tratemos de ser justos, nuestras obras siempre van a estar teñidas y manchadas de injusticia. La obra del hombre va a estar siempre manchada de injusticia. Entonces, eso puede partir el corazón, ¿no? Me puede partir el corazón a mí, y si me pongo del otro lado, ¿cuántos corazones o cuántas injusticias he cometido que para mí tal vez eran naturales, era algo que tenía que hacer, algo que me parecía más o menos bueno, y sin embargo del otro lado había una persona que ha tenido que pasar alguna consecuencia y para él ha sido injusto, ¿no? Eso me pasa muchas veces en el trabajo, cuando hay que tomar decisiones. A mí me parece bien y a la persona que sale perjudicada le parece lo peor, ¿no? Pasa, entonces, por más de que yo intente hacer justicia y cada uno de nosotros intente hacer justicia, dice, nuestra maldad está ahí metida. Todo lo que tratemos de hacer bueno es como un trapo de inmundicia, que era un trapo que utilizaban para limpiar fluidos en la época antigua, ¿no? Era lo peor que podíamos hacer. Delante de Dios, esa es la comparación, ¿no? La justicia del hombre con la justicia de Dios. ¡Pim! Ahora se vino 2. Ahí está. Otra cosa que es sumamente difícil de aceptar y son las cosas que más dañan el corazón y rompen el corazón es la traición, ¿no? La traición, la deslealtad, la infidelidad es algo que parte y daña profundamente a las personas, ¿no? Todo tipo de traición. Podemos hablar de traición en un ámbito comercial, traición entre amigos, traición en la familia, cuando sentimos que alguien nos ha traicionado, mucho más traición en la pareja, ¿no? Que es lo más conocido, una infidelidad en la pareja, es algo que nos va a dañar y nos va a marcar profundamente. Y la traición daña el corazón, ¿no? Muchas veces sentimos que hemos sido traicionados, defraudados por decisiones que toman los demás, y esa decisión que está adentro, que es injusta para algunos, nos daña y no nos deja estar bien, ¿no? Yo recuerdo también en familia, mi papá tiene su hija favorita para mí, que es mi hermana, ¿no? Mi hermana es la hija favorita de mi papá. Y de mi mamá también tiene cierta inclinación por mi hermana, tal vez porque vive cerca y siempre estuvo cerca, y de joven fue muy rebelde mi hermana, entonces como que todos iban a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, y yo sentía que en algunas cosas como que estaba siendo traicionado por mis papás respecto a mi hermana, porque siempre decidían por ella, o me parecía que decían por ella. Ahora me pongo a pensar y de pavadas yo me hacía problemas, pero eran cosas que iban dañando mi corazón, ¿no? Iban dañando mi corazón, y también tuve que curar, tuve que llevar al Señor y decir, yo la amo a mi mamá así como es. Y a veces me pasa que ha tomado una decisión, yo ya no, para mí ya no es injusta, no es una traición, no está yendo en contra mía, y algún familiar me dice, ¿viste lo que hizo tu mamá con tu hermana? Y yo, pero está bien, porque vive con ella, porque está ahí, pero ahí yo pude ver que el Señor sanó mi corazón respecto a esa situación.
de decir, no soy el favorito de mamá, no necesito ser el favorito de mamá, yo la amo a mamá así como es, ¿no? Y doy gracias a Dios porque la puedo tener cerca. Pero la traición puede marcarnos profundamente, ¿no? Puede marcarnos profundamente. Recuerdo que yo tenía un gran amigo en la juventud, que era mi mejor amigo desde niños. Después él se convirtió al Señor. Yo fui a la iglesia, después él ya estaba en la iglesia, nos reencontramos ahí, hicimos una linda amistad. Y alguna vez, cuando yo estaba por ponerme de novio ahí en la iglesia, él habló a mis espaldas con la otra persona mal de mí. Yo me quería morir, ¿no? Me sentía completamente traicionado y mucho tiempo me costó dentro poder curar esa herida de esa traición que yo sentí que esa persona me hizo a mí. Así que la traición puede haber dañado tu corazón como ha dañado el mío en algún momento. Y también pienso a cuántas personas yo traicioné, tal vez sin estar presto para hacerlo, ¿no? Sin una idea clara de ir a traicionar. Algunas personas se han sentido defraudadas por mis decisiones. Recuerdo cuando vinimos acá a la Argentina con mi esposa, cuando venimos a estudiar por 1 año y después venimos a trabajar por 5 años, ¿no? Y nuestros sobrinos, que allá prácticamente vivíamos con ellos, tenían 4 años y 5 años, ¿no? Y a ellos cuando nos veníamos para acá les dijimos que nos íbamos por 1 año. Y ahora llevamos acá ya 12 años en la Argentina, ¿no? Y en algún momento cuando estábamos allá, ellos ya adolescentes, el sobrino me dijo, ustedes me han traicionado, nos han mentido, porque dijeron que se iban por 1 año y se han ido 12 años, nos han abandonado. Y no era en ningún momento mi intención, ¿no? Es más, esa promesa que había hecho yo de irme solo 1 año, que era el plan original, cuando cambió se las comunicamos, pero nunca pensé que en su corazón iba a estar esa idea de que lo he defraudado porque no cumplí mi palabra. Entonces, muchas veces podemos traicionar así, que parece sin querer, pero hemos empeñado nuestra palabra y no la hemos cumplido. Y hay personas que se van a sentir defraudadas y van a estar con el corazón roto. También tenemos que estar atentos a esas situaciones y si nos ha pasado, bueno, ir a la persona a enfrentar la situación y pedir perdón, ¿no? Bien, el gran dolor, el gran partidor de corazones, digamos, es la pérdida, ¿no? La pérdida, pero de todo tipo de pérdidas, ¿no? En términos generales, perder dinero, perder el trabajo, mucho más si hablamos de perder a un ser querido, ¿no? Cosas que dañan y marcan profundamente nuestra vida, dañan y lastiman nuestro corazón, nos parte el corazón, ¿no? Esas situaciones, cuando mi suegro tuvo que pasar a la presencia del Señor, todos sabíamos que él se estaba yendo con su Señor. 1 semana antes él estaba celebrando la cena en su casa, él celebrando la cena. Y sin embargo, mi corazón, el corazón de mi esposa, el corazón de todos sus hijos, de sus nietos, estaba deshecho, ¿no? Y aún ahora cuando hacemos memoria de él, cuando nos acordamos de él, nos queda un dolor de saber que nos separamos, ¿no? Que la pérdida y la separación nos ha traído un dolor profundo. Vamos al Salmo 31, versículos 9 y 10. Salmo 31, 9 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Acá podemos ver la profunda expresión de dolor y de angustia que puede llegar a tener una persona, ¿no? Tal vez nosotros no tenemos las palabras de David, que era un salmista, para poder expresarlas, pero puede ser que el dolor
de una pérdida o de algo que no tenemos nos esté consumiendo por dentro, ¿no? Y ese dolor nos va dañando y ese corazón roto está ahí presente y sale a flor cuando nos enfrentamos a algunas situaciones. Y eso también lo conoce el Señor. También conoce tu dolor profundo, tu dolor intenso, y Él quiere llegar a ese dolor, ¿no? Quiere estar contigo en ese dolor. Y en esas tres situaciones que hemos visto, ¿no? La injusticia, la deslealtad y la pérdida, que son cosas que las sentimos tan humanas, vamos a ver que nuestro Señor Jesús es el que puede empatizar con esas cosas. ¿Quién puede entender mejor la injusticia? Aquel que ha sido enteramente justo y sin embargo ha sido castigado como un ladrón, ¿no? ¿Quién puede entender mejor la deslealtad sino aquel que es su amigo y con el que él comía el pan lo ha traicionado y lo ha vendido por 30 monedas de plata? Ha vendido su vida para matarlo, ¿no? ¿Quién puede entender mejor la pérdida, la separación, sino aquel que ha estado en comunión eterna con el Padre y sin embargo un momento por amor a ti, por amor a mí, ha roto esa comunión y Él ha llevado el pecado de todos nosotros, ¿no? En un momento el Señor se ha desconectado del Padre porque fue hecho pecado por ti y por mí. Vamos al Salmo 22 y vamos a leer un par de versículos nomás para entender cómo era el dolor y el sufrimiento que tenía el Señor Jesús. Salmo 22, 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿No? Este es el salmo que el Señor Jesús estaba recitando en la cruz, cuando decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él estaba dando cumplimiento a este salmo mesiánico en ese momento. En ese instante Él había roto, había perdido, se había alejado de la comunión eterna que tuvo con el Padre, porque el Padre había mirado a un costado, porque Él estaba llevando el pecado de cada uno de nosotros en la cruz. Él experimentó la pérdida, ¿no? Versículos 6 y 8 del 22 dice: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía, ¿no? Incluso sus discípulos lo han abandonado y han escapado, han huido cuando él estaba enfrentando la cruz, ¿no? Pedro y Juan, que querían estar cerca a Pedro, cuando lo confrontan con su Señor, él lo niega, maldice y tiene que escapar del lugar cuando ve que su corazón ha fallado, ¿no? Al Señor Jesús, Isaías lo pone como varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿no? Entonces, si hay alguien que puede entender realmente ese dolor, ese corazón roto, esa angustia, ese sufrimiento que podemos vivir, es nuestro Señor Jesús. Es el único que no merecía ningún sufrimiento, fue el que llevó toda la carga del pecado en su vida, en sus emociones y en su cuerpo, ¿no? Y el versículo 14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. El corazón del Señor se partió en la cruz. Se partió al tener que enfrentar ese peso tan grande que fue llevar tu pecado, mi pecado. Él entiende el corazón partido. Él es a quien le importa el corazón roto, ¿no? A Él le importa los corazones rotos. Ahí, Kevin, ¿me das una mano? ¿Tú?
Bien. Seguimos. Ahí cuando el Señor Jesús se le derritió el corazón, se le partía el corazón, se le derramó, dice, ¿no? Fui derramado como aguas, ha sido deshecho y su corazón se ha partido. El corazón es como un envase, ¿no, hermanos? Es como si tuviéramos una botella acá, que es nuestro corazón. El Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces es algo que tenemos dentro, donde están nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras decisiones, nuestra voluntad, y es un envase. ¿Y qué es lo que nos pasa cuando rompemos un envase que tiene agua, por ejemplo? El agua agarra y ¡fua!, se desparrama, ¿no?, por todo lado. Y cuando rompen nuestro corazón, ¿qué es lo que sale? ¿Qué es lo que derrama? Derrama perdón, derrama paz. Cuando parte en mi corazón derrama venganza, derrama dolor, derrama sufrimiento. Tenemos ganas de actuar con violencia o de enojarnos o tener un dolor interno, o a veces tenemos ganas de tener venganza por lo que nos han hecho, ¿no? De hacer justicia por nuestras propias manos. Eso es lo que hay en el corazón del hombre. Eso es lo que sale cuando nuestro corazón es roto, ¿no? Eso es lo que sale a la luz. Pero en el Señor Jesús era diferente, ¿no? Era muy diferente su corazón. Y vamos a ver en 1 Pedro 2, 21 y 23. Primera Pedro 2, 21 y 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Qué había en el corazón del Señor cuando lo partieron? Cuando lo partieron salió obediencia al Padre. Salió obediencia al Padre, salió amor hacia los pecadores. Cuando él lo estaban azotando, lo estaban crucificando, ¿qué dijo al Señor? No les tomes en cuenta este pecado. Cuando las mujeres de Jerusalén lloraban por él, les decía, lloren por ustedes y por sus hijos. Él tenía en su corazón esa bondad y ese amor por nosotros. Y acá dice que Él nos ha dejado ejemplo. Él nos ha dejado ejemplo, ¿no? Pero Él quiere curar nuestro corazón. Él quiere curar esa herida que tienes, ese dolor que tienes, esa angustia que tienes, esa soledad que sientes para enfrentar esa dificultad. Él la quiere curar. Vamos al Salmo 147, 3. Salmo 147, 3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El Señor Jesús, con ese amor con el cual se entregó en la cruz, lo que quiere es sanar nuestros corazones. Él no sufrió por mártir. Él no sufrió solamente para ser el que se entregaba, para ser recordado eternamente como el justo que murió injustamente, sino que Él se entregó para poder sanar nuestro corazón. Primeramente decíamos para sanarnos de esa maldad que tenemos, para poder perdonarnos, para que nosotros podamos curar ese corazón y ese corazón curado y limpio de pecados, pueda tener comunión con el Padre. Volvemos ahí a 1 Pedro y leemos el siguiente versículo, el 24, 2:24. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
¿no? El Señor Jesús, cuando estaba derramando su corazón y derramando su vida en la cruz, estaba llevando nuestros pecados y clavándolos en el madero. Y si hacemos un análisis de todas esas cosas que nos causan dolor, que han dañado nuestra vida, que han dañado nuestro corazón o que nosotros hemos dañado a otros, todos esos van a tener un punto en común y una raíz de partida. Y va a ser que el hombre siempre tiene maldad en el corazón. El hombre tiene maldad en el corazón. El hombre no puede evitar pecar. Y ese es el inicio de todos los corazones rotos. Ese es el común denominador de todas las heridas que hemos tenido en la vida. Y es eso lo que el Señor quiere curar en la cruz. Es eso lo que el Señor vino a hacer con nosotros. Es esa la razón por la cual Él se entregó en esa cruz y llevó y clavó en ese madero con nuestros pecados, para que nuestros corazones sean restaurados y no solamente puedan tener una sanidad de dolor y que nos sintamos bien, que el Señor lo quiere, sino que podamos tener vida en Él, ¿no? El 24 decía, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Cómo podemos sanar entonces ese corazón que tenemos? ¿Cómo deberíamos sanar? Bueno, yendo a esa cruz donde Él clavó esos pecados, recordando, pensando y pidiéndole perdón por ese daño que hemos hecho, por esa maldad que hay en nuestro corazón. Y Él va a curar nuestras heridas. Él va a curar primeramente nuestro corazón lleno de pecado y también va a curar tu herida y mi herida, ¿no? Bien, tal vez hemos escuchado esto muchas veces, ¿no? O tal vez es la primera vez que has escuchado que Dios quiere sanar tu corazón, que Dios quiere darte vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y creer en el sacrificio que Él hizo. Pero cuando el Señor Jesús vino a esta tierra y estuvo por esta tierra y fue a su pueblo, al pueblo judío donde Él nació y vino a ellos y se acercó a ellos, el pueblo no creía en Él, no creía en su mensaje, aun cuando veían todas las señales que Él hacía, sanaba enfermos, resucitó muertos. El Señor derramaba amor por donde caminaba, ¿no? Compasión, empatía por todos. Y aún así no creyeron en Él. En Juan 12, 39 y 40 dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces, si esta palabra, este mensaje, estos versículos que hemos leído, esta verdad de que Cristo ha venido a morir en la cruz por ti, no te mueve, es como si no escucharías, es como si no verías, es como si no entenderías o no quieres entender, tienes un corazón endurecido. Un corazón endurecido como lo tenía el pueblo en ese entonces. Y el corazón endurecido va a tener un fin. Y va a tener un fin de juicio eterno. Pero Dios no vino para dar juicio. Él vino para dar vida. Entonces, ¿de qué depende? Que nuestros oídos oigan, que nuestros ojos vean, que entendamos, creamos en el mensaje y pidamos perdón por nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere hacer. Dios quiere sanar tu corazón. A Dios sí le importa los corazones quebrantados, los corazones rotos. Oremos. Padre bendito, Señor amado, nuestro Dios santo, te doy gracias, Padre, por esta noche. Te doy gracias, Señor, porque tú nos amas, Padre. Te doy gracias, Señor, porque en tu Hijo, en su corazón había obediencia y amor.
no derramó maldición, no derramó venganza, no derramó reproche, derramó vida, vida para los que pueden creer, Señor. Te pido, Padre, que seas tú obrando en cada una de las personas que escuchó, sanando nuestros corazones. Señor, confróntalos con tu verdad. Necesitamos arrepentirnos, Señor, y creer en ti. Te doy gracias, Padre, por esta verdad. Te doy gracias por ese amor y te doy gracias porque tú sanas y vendas nuestra herida. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.